Veni Creator Spiritus, mentes tuorum visita, imple superna gratia. Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, aquí Padre Michel Bonifaz, los saludo y bendigo con sus familias. Continuamos en nuestra meditación sobre los dones del Espíritu Santo y me apoya un librito del Padre Antonio Royo Marín, El gran desconocido del Espíritu Santo y sus dones. Hemos hablado ya del don de temor del Señor, de fortaleza. Ahora estamos hablando del don de consejo. Hemos visto que el don de consejo es un hábito sobrenatural por el cual el alma en gracia, bajo la inspiración del Espíritu Santo, intuye rectamente en los casos particulares lo que conviene hacer en orden al fin último sobrenatural. Entonces el alma que está en gracia de Dios, el alma bautizada, y si después del bautismo si pecó, que se confesó, que se arrepintió, que recibió el perdón de sus pecados, el alma en gracia recibe lo que llamamos la gracia, que es un don divino, algo divino que nos hace hijos de Dios, que nos purifica, santifica, nos hace hijos, herederos de Dios, y junto con la gracia tenemos fe, esperanza, caridad, y junto con la gracia y la caridad tenemos el Espíritu Santo de Dios, el amor del Padre y del Hijo, que es el Espíritu Santo. Y también tenemos las virtudes infusas, prudencia, justicia, fortaleza y templanza, y los 7 dones del Espíritu Santo, que son hábitos sobrenaturales por los cuales Dios mismo interviene en nuestra alma. Entonces el don de consejo es un hábito sobrenatural infundido por Dios mismo en nuestra alma, y mediante el cual el alma en gracia, bajo la inspiración del Espíritu Santo, intuye rectamente en los casos particulares lo que conviene hacer en orden al fin último sobrenatural. En otras palabras, Dios mismo nos aconseja, como el cordero intuye que el lobo no es bueno para él y que la oveja madre es buena para él. Bien, nosotros intuimos en los casos particulares lo que conviene hacer en orden al fin último, a la salvación eterna. Los dones del Espíritu Santo no son mociones transeúntes o simples gracias actuales, sino hábitos sobrenaturales infundidos por Dios en el alma juntamente con la gracia santificante. Entonces el alma en gracia de Dios tiene estos, es un ejemplo, es como por ejemplo usted tiene el celular es, es usted, es su alma, y el chip, el número, la batería cargada será este don, y cuando llega la llamada, la capta, ¿no? El Espíritu Santo pone en movimiento el don de consejo como única causa motora, pero el alma en gracia colabora como causa instrumental a través de la virtud de la prudencia para producir un acto sobrenatural que procederá en cuanto a la sustancia del acto de la virtud de la prudencia y cuanto a su modalidad divina, del don de consejo. La prudencia sobrenatural juzga rectamente lo que hay que hacer en un momento dado, guiándonos por las luces de la razón iluminada por la fe, pero el don de consejo intuye rápidamente lo que debe hacerse bajo el instinto y moción del Espíritu Santo, o sea, por razones enteramente divinas que muchas veces se ignora la misma alma que realiza el acto. Por eso el modo de la acción es discursivo. En la virtud de la prudencia tenemos que reflexionar con nuestra inteligencia iluminada por la fe, mientras que el don de consejo es intuitivo, divino, sobrehumano. Dios mismo interviene. Entonces es mucho más eficaz. Ahora imagínense un pueblo que tiene en su mayoría miembros en pecado mortal, no tiene nada de esto, pobre gente. Es como ciegos que caminan, ¿eh? Este don es indispensable. Es indispensable la intervención del don de consejo para perfeccionar la virtud de prudencia, sobre todo en ciertos casos repentinos, imprevistos, difíciles de resolver, que requieren, sin embargo, una solución
ultra rápida, puesto que el pecado o el heroísmo es cuestión de un instante. Estos casos, menos raros de lo que comúnmente se cree, no pueden resolverse con el trabajo lento y laborioso de la virtud de la prudencia, recorriendo sus 8 momentos o aspectos fundamentales. Es menester la intervención del don de consejo que nos dará la solución instantánea de lo que debe hacerse por esa especie de instinto o connaturalidad característica de los dones, entonces instinto divino que interviene. Es muy difícil a veces conciliar la suavidad con la firmeza, la necesidad de guardar un secreto sin faltar la verdad, la vida interior con el apostolado, el cariño afectuoso con la castidad más exquisita, la prudencia de la serpiente con la sencillez de la paloma. Para todas estas cosas no bastan a veces las luces de la prudencia, se requiere la intervención del don de consejo. Por ejemplo, San Pablo dice, apelo al César, para escapar de la mano de esta gente que quería hacer trampa y matarlo. Bien, ahora veamos los efectos del don de consejo. Los efectos del don de consejo son también muy hermosos. Nos preserva del peligro de una falsa conciencia. Nos resuelve con inefable seguridad y acierto multitud de situaciones difíciles e imprevistas. Nos inspira los medios más oportunos para gobernar santamente a los demás. Aumenta extraordinariamente nuestra docilidad y sumisión a los legítimos superiores. Esto es lo que hace como efectos el don de consejo. Veamos esto. Son admirables los efectos que produce el don de consejo en las afortunadas almas donde actúa. He aquí algunos de los más importantes. Primero, nos preserva del peligro de la falsa conciencia. Es facilísimo ilusionarse en este punto tan delicado, sobre todo si se tienen conocimientos profundos de teología moral. Apenas hay pasioncilla desordenada que no pueda justificarse de algún modo invocando algún principio de moral, tal vez muy cierto y seguro en sí mismo, pero mal aplicado a ese caso particular. Entonces, aquí el don de consejo ilumina de no hacernos ilusiones, no mal aplicar los principios de la teología moral. Y también no aplicar mal la Biblia. Por gracia, toda la pequeña o grandísima guerra que nos hacen las sectas protestantes es con la Biblia mal aplicada. No harás imágenes, no harás imágenes. Lea el versículo anterior y siguiente, verás que no tiene nada que ver con los santos. Por ejemplo, el Éxodo 20, 1 a 4 dice, yo soy el Señor tu Dios, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no harás imágenes de qué, de dioses ajenos, no tiene nada que ver con los santos, no tiene nada que ver. Entonces, sí es importante vivir en gracia para no dejarse capturar por sofismas, por mala aplicación de cosas buenas. Al ignorante le es más difícil, pero el técnico y entendido encuentra fácilmente un título colorado para justificar lo injustificable. Con razón de Santo Agustín que lo que queremos es bueno y lo que nos gusta, santo. Este es el problema de las sectas. Solo la intervención del don de consejo, que superando las luces de la razón natural, entenebrecida por el capricho, la pasión, dicta lo que hay que hacer con una seguridad de fuerza inapelable. Puede preservarnos de este gravísimo error de confundir la luz con las tinieblas. Confundir la luz con las tinieblas es el drama, por desgracia, de las sectas actuales. Pobre gente engañada en nombre de Dios y de la Biblia, ¿no? Confundir la luz con las tinieblas. Queridos hermanos, el alma que está en pecado mortal no tiene esta luz, no tiene el don de consejo, no tiene los dones del Espíritu Santo. Y hoy se habla mucho del Espíritu Santo. Cualquier pobrecito que funda una secta ya da el Espíritu Santo, como que el Espíritu Santo, invoca el Espíritu Santo, y la gente se desmaya, se ríe, se tuerce, se hace loco. No es el Espíritu Santo, es el otro espíritu. Él es el malo que se hace pasar por ángel de luz y se hace por santo, ¿no?
Por desgracia, con todo respeto a las personas víctimas del error, bien, por desgracia, todo lo que pasa en las sectas pentecostales no es el Espíritu Santo. Tampoco en las carismáticas, dice católicas, son kindergarten del protestantismo. Esto empezó en Estados Unidos en 1967. Dos católicos imprudentísimos fueron mendigar la imposición de manos de estas sectas que hacen brujería en lo concreto. Y les imponen la mano, hablan lenguas, se desmayan, esto y aquello, y por desgracia, bajo influjo del canal Sunens de Bélgica, el Papa Pablo VI abrió la puerta a esto que llamamos de renovación carismática católica. No tiene nada que ver con el Espíritu Santo, aunque entre ellos hay gente excelente, muy católica, muy honesta y muy cristiana, pero no es el Espíritu Santo. Cuidado. Varias sectas actuales protestantes, bien, eran carismáticos católicos. Varias personas, varios pastores, yo conozco gente personalmente que era católica, se hicieron carismáticos y ahora son pastores protestantes, pastor de error, que confunden el error con las tinieblas, ¿no? Y la luz con la luz. En ese sentido, nadie necesita tanto el don de consejo como los sabios y teólogos que tan fácilmente pueden ilusionarse poniendo falsamente su ciencia al servicio de sus comodidades y caprichos. Entonces, mientras más uno es sabio, sabios y teólogos necesitan vivir en estado de gracia para no poner su ciencia al servicio de sus comodidades y caprichos. Nos preserva del peligro de la falsa conciencia, el don de consejo. Pobre Lutero. Él mismo dice, estaba tan cargado de trabajo que ya no tenía tiempo de rezar, entró en la tibieza, en el capricho, en las tentaciones, y después entendió mal la Biblia. La sangre de Cristo me salva, la gracia de Cristo me salva, ya no necesito obras, buenas obras y sacramentos. Esto fue el drama de Lutero. Ahora imagínate un pobre teólogo, un pobre profesor, predicador, que vive en pecado y cómo va a justificar. Es peligrosísimo. Segundo fruto o efecto del don de consejo, nos resuelve con inefable seguridad y acierto multitud de situaciones difíciles e improvistas. Ya hemos dicho que no bastan a veces las luces de la simple prudencia sobrenatural. Es menester resolver en el acto situaciones apuradísimas que teóricamente no se acertarían a resolver en varias horas de estudio y de cuya solución, acertada o equivocada, acaso depende la salvación de un alma. Por ejemplo, un sacerdote administrando los últimos sacramentos a un moribundo. Pues aquí necesitamos el don de Espíritu Santo, el don de consejo. En estos casos difíciles, las almas habitualmente fieles a la gracia y sumisas a la acción del Espíritu Santo reciben de pronto la inspiración del don de consejo, que les resuelve en el acto aquella situación dificilísima con una seguridad y firmeza verdaderamente admirables. Este sorprendente fenómeno se dio muchas veces en el Santo Cura de Ars, que a pesar de sus escasos conocimientos teológicos, resolvía el funcionario instantáneamente, con admirable seguridad y acierto, casos difíciles de moral que llenaban de pasmo a los teólogos más eminentes. Cuando Dios aconseja, es Dios la sabiduría infinita, ¿no? Nos inspira también tercer efecto, nos inspira los medios más oportunos para gobernar santamente a los demás. La influencia del don de consejo se refiere siempre a casos concretos y particulares, pero no se limita al régimen puramente privado y personal de nuestras propias acciones. Se extiende también a la acertada dirección de los demás, sobre todo en los casos imprevistos y difíciles. Cuánta prudencia necesita el superior para conciliar el afecto filial, que ha de procurar inspirar siempre a sus súbditos con la energía e entereza en exigir el cumplimiento de la ley, para juntar la benignidad con la justicia, conseguir que sus súbditos cumplan su deber por amor, sin amontonar preceptos, mandatos, reprensiones.
Y el director espiritual, ¿cómo podrá resolver con seguridad y acierto los 1000 pequeños conflictos que perturban a los pobres almas, aconsejarles lo que deben hacer en cada caso, decidir en materia de vocación cuando aparece dudosa o guiar a cada alma por su propio camino hacia Dios? Apenas se concibe ese acierto sin la intervención frecuente, enérgica del don de consejo. Santos hubo que tuvieron este don en grado sumo. San Antonio de Florencia destacó tanto por la admirable inspiración de sus consejos que ha pasado a la historia con el sobrenombre de Antonius Consiliorum, Antonio de los consejos. Santa Catalina de Siena era el brazo derecho, el mejor consejero del Papa, por el don de consejo. Santa Juana de Arco, sin poseer el arte militar, trazó planos y dirigía operaciones que pasmaron de admiración a los más expertos capitanes, que veían infinitamente superada su prudencia militar por aquella pobre mujer. Santa Teresa del Niño Jesús desempeñó con exquisito acierto en plena juventud el difícil y delicado cargo de maestra de novicios que tanta madurez y experiencia requiere. Ahora imagínense, dirigentes en pecado mortal, pero no tienen nada de esto. Es decir, los presidentes, los jueces, los sacerdotes, el Papa, los obispos, están rodeados de gente que vive en pecado mortal. ¿Qué consejo van a dar? Porque insisto mucho en esto, el alma que está en pecado mortal, todo esto lo pierde. Lo único que queda en el alma católica en pecado mortal es la fe y la esperanza que nos salvan, de hecho. Todo lo demás se pierde la gracia, se pierde la caridad, se pierde la presencia del Espíritu Santo, se pierden las virtudes y se pierden los dones del Espíritu Santo. Cuidado, es algo importante esto, es muy importante. Ahora uno entiende por qué en tiempo pasado hubo emperadores, reyes, gobernadores católicos que tienen como consejeros a sacerdotes. Entonces, el alma que vive en pecado mortal, los dirigentes que viven en pecado mortal, bien quedan al plan natural. El plan natural es natural, pero el plan natural está afectado por el pecado original. Y finalmente, el don de consejo aumenta extremadamente nuestra docilidad y sumisión a los legítimos superiores. He aquí un efecto admirable que a primera vista parece incompatible con el don de consejo, y que sin embargo es una de sus consecuencias más naturales y espontáneas. El alma gobernada directamente por el Espíritu Santo parece que no tendrá para nada obligación, necesidad de consultar sus cosas con los hombres. Y con todo ocurre precisamente todo lo contrario. Nadie es tan dócil y sumiso, nadie tiene tan fuerte inclinación a pedir las luces de los legítimos representantes de Dios en la tierra, superiores, directores espirituales, como las almas sometidas a la acción del don de consejo. Entonces, mientras más un alma es santa, más es sometida y pide consejo a sus superiores legítimos. Es porque el Espíritu Santo les impulsa ello. Ha determinado Dios que el hombre se rija y gobierne por los hombres. En la Sagrada Escritura tenemos innumerables ejemplos de ello. San Pablo cae del caballo derribado por la luz divina, pero no se le dice lo que tiene que hacer, sino únicamente que entra en la ciudad y Ananías se lo dirá de parte de Dios. Hechos 9:1-6. Entonces, cuando San Pablo cae del caballo, cuando iba a Damasco, ¿quién eres tú? Saúl, Saúl, ¿por qué me persigues? Bien, ¿quién eres tú, Señor? Soy Jesús que te persigues. ¿Qué tengo que hacer? Vaya a la ciudad, te lo dirán. No lo dice Dios. Hoy los que quieren ser dirigidos directamente por Dios, bien están equivocados. Dios ayuda, sí, pero Dios estableció que el hombre guíe el hombre. Y con la autoridad legítima. Este mismo estilo tiene Dios en todos sus santos. Les inspira humildad, sumisión, obediencia a sus legítimos representantes en la tierra. En caso de conflicto entre lo que Él les inspira y lo que les manda el superior director, quiere que obedezcan a estos últimos. Se lo dijo expresamente a Santa Teresa. Siempre que el Señor me mandaba alguna cosa en la oración,
Si el confesor me decía otra, me tornaba al mismo Señor a decir que le obedeciese. Después su majestad le volvía para que me lo tornase a mandar. Incluso cuando con tanta falta de juicio mandaron a la santa algunos confesores que hiciera burla de las apariciones de nuestro Señor, teniéndolas por diabólicas, le dijo el mismo Señor que obedeciera sin réplica. Decíame que no se me diese nada, que bien hacían obedecer, mas que él haría que se entendiese la verdad. Dios es todopoderoso. La santa aprendió también la lección que cuando el Señor le mandaba a realizar alguna cosa, lo consultaba inmediatamente con sus confesores, sin decirles que se lo había mandado el Señor, para no coaccionar libertad de juicio. Y solo después que ellos habían decidido lo que convenía hacer, les daba cuenta de la comunicación divina, si coincidían ambas cosas. Y si no, pedía a nuestro Señor que cambiase el parecer del confesor, pero obedeciendo mientras tanto a ese último. Es esta una de las más claras y manifiestas señales de buen consejo y de las comunicaciones que se creen recibir de Dios son realmente de Él. Revelación o visión que inspira rebeldía o desobediencia no necesita de más examen para ser rechazada como falsa o diabólica. Es muy interesante esta última frase. Revelación o visión o aparición que inspira rebeldía y desobediencia no necesita de más examen para ser rechazada como falsa o diabólica. Entonces, hermanos, hasta aquí el padre Antonio Royo Marín. Ahora estamos en un problema grave. Unos modernistas condenados durante 100 años por la iglesia, los papas, lograron tomar el control de la iglesia y ponen ahora cosas contrarias a lo que siempre la iglesia hizo. Ahora, ¿a qué obedecer? Eso nos pone en un dilema. Y bien, todo lo que concuerda con la fe de nuestros padres, abuelos, tatarabuelos, nuestros viejos catecismos, es católico, tenemos que obedecer y punto. Y todo lo que lo contradice radicalmente, bien hay un problema, no de nosotros, sino de los que mandan esas cosas. Tenemos el deber de legítima resistencia a lo que destruye nuestra fe. Entonces obedecer sí, pero no como ciegos, a Dios solo que se obedece como ciegos. Si hoy nos obligan a creer cosas que la iglesia siempre ha rechazado, algo no funciona, porque la iglesia no puede equivocarse ni cambiar su fe, la fe no cambia. Entonces, humildad sí, sumisión sí, los efectos del don de consejo son muy importantes, pero una condición es vivir en gracia de Dios. Entonces nos preserva del peligro de una falsa conciencia, nos resuelve con inefable seguridad y acerto multitud de situaciones difíciles e imprevistas, nos inspira los medios más oportunos para gobernar santamente a los demás y aumenta nuestra docilidad y sumisión a los legítimos superiores. Ahora, el problema del protestantismo, como cada quien es papa y obispo y profeta, no hay ningún control. Y pobres de ellos, ¿no? Están totalmente en peligro, están equivocados. Entonces, pidamos a Dios la gracia de vivir siempre en estado de gracia y conozcamos nuestra fe para no dejarnos engañar. Que hermanos, la fe no cambia. Cielo y tierra pasarán, mis palabras no pasarán, dijo nuestro Señor. San Pablo dice, si alguien os enseña un evangelio distinto, diferente del que habéis recibido, sea anatema, sea maldito. Entonces, eso también es algo serio. Hoy quieren cambiar todo, no todos, gracias a Dios. Hay todavía gente buena en la iglesia que hace bien, pero hay gente que aborrece, que detesta todo lo que se hizo antes por los santos. Y esto no viene del Espíritu Santo. Solamente los revolucionarios y los herejes detestan, aborrecen, rechazan, menosprecian todo lo que se hizo antes que ellos. No, la iglesia no cambia. La fe no cambia, la moral no cambia, Dios no cambia, el evangelio no cambia. Si alguien predica un evangelio distinto del que hemos recibido, maldito sea, anatema sea, dice San Pablo. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llenad los corazones de vuestros fieles, inflamad en ellos el fuego de vuestro amor. Enviad, Señor, vuestro Espíritu ha creado,
y no nuestra faz de la tierra. Oremos, oh Dios, que alcances los corazones de los fieles con la inspiración del Espíritu Santo. Haznos la gracia de que con mismo Espíritu sepamos gustar el bien, gustar así su consuelo, por Cristo nuestro Señor. Amén. Santo Cora de Ars, ruega por nosotros. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Deo Patris sit gloria, et Filio quia mortuis, surrexit ac Paraclito, in seculorum saecula. Amen.